Buenas noches, queridos amigos. Un nuevo encuentro de ángeles y demonios, mito o realidad. Este segundo encuentro que tenemos hoy eh, viene íntimamente vinculado con el que abrimos el otro día, que era un poco tratar de ver si la Iglesia, a través de sus confesiones de fe, de sus credos, nos daba a conocer la existencia de estos seres espirituales que son llamados por la Sagrada Escritura ángeles. Vamos a hacer una oración inicial, si les parece. Tengo en la mente un montón de hermanos que estuve viendo que están inscriptos. Quiero saludar también a los que son de Argentina, que son unos cuantos. Y bueno, recordarles que los que hacen el curso sin ser de Uruguay, que pongan en algún mensaje o en algún lugar desde donde lo están haciendo. Vamos a invocar a la Virgen María, a nuestra Madre, a Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles, para que ella nos permita entrar en este misterio del amor de Dios, que es la existencia de estas criaturas espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora nuestra, Reina nuestra, Madre nuestra, te damos infinitas gracias por tu amor. Te damos gracias por esa fe tuya que nos trajo al Salvador del mundo, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Queremos encomendarte nuestros corazones, nuestros sueños, nuestros dolores, nuestros proyectos. Queremos encomendarnos totalmente a ti. Te amamos, Señora, Madre nuestra. Queremos que tú nos lleves a Jesús, nos enseñes a amar y servir a Jesús. Y queremos pedirte que podamos, al contemplar el misterio de los santos ángeles, de esos que tú eres la reina, podamos admirarnos de la grandeza de nuestro Dios, darle gracias y disponernos para alabar y bendecir su santo nombre como hacen ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo encuentro, ángeles y demonios. Habíamos visto que, haciendo una breve síntesis de lo anterior, habíamos visto que estos seres espirituales pertenecen al mundo invisible. En varios credos, en distintos momentos, en algunos textos de la Sagrada Escritura, se habla de este Dios que es creador del mundo visible y del mundo invisible. Sabemos que ese mundo invisible está habitado por los ángeles, así nos lo da, nos testimonia la Iglesia a través de la Sagrada Escritura. Sabemos que este mundo invisible tiene a estas criaturas espirituales que son inmateriales, no tienen cuerpo, y por otro lado, además, son inmortales. El otro día lo veíamos tratando de sintetizarte las cosas y nos preguntábamos, bueno, pero ¿cómo es que a veces se aparecen? ¿Cómo es que las representaciones de ellos tienen determinadas características? Bueno, sabemos que todo lo que está en el ámbito de Dios debe reflejar a Dios, de manera que es razonable que aparezcan resplandecientes, que aparezcan vigorosos, que aparezcan, diríamos, con claridad, que aparezcan como jóvenes, que aparezcan, bueno, todas esas cosas, esas representaciones que a lo largo de los siglos se han hecho, tienen como intención reflejar la gloria de Dios de la cual ellos aparecen, a la que aparecen ellos íntimamente vinculados. También sabemos que las alas se colocaron a partir del siglo V y que esto remite, por un lado, como a ubicar el origen, vienen del cielo, pero por otro lado también esa celeridad, esa acción por la que pueden estar presente en dos lados, cosa que para nosotros es imposible, porque pueden estar realizando una misión que se les encomienda y simultáneamente no dejan de contemplar el rostro de Dios. O sea que son contemplativos, están continuamente contemplando el rostro de Dios, pero pueden realizar
alguna de esas tantas misiones que se les encomienda. Hemos visto también que estos ángeles, además de eso, tienen voluntad y entendimiento e inteligencia. Esto, a partir de lo que vamos a ver ahora, es muy importante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son capaces de conocer la inteligencia y también de amar. Pero cuando hablamos de lo que conocen y de lo que aman, tenemos que hablar de que están en un, diríamos, nivel distinto al nuestro. ¿Por qué? Bueno, justamente porque nosotros, por ser materiales, tenemos limitaciones. Las limitaciones principales nuestras nos vienen de la materia, es decir, de donde el hombre, un ser que tiene alma espiritual e inmortal, pero que tiene cuerpo material, que tiene limitaciones por el espacio y el tiempo. Bueno, estas limitaciones en ellos no se encuentran. Y prácticamente cuando concluíamos el otro día el encuentro decíamos que ellos están en el Evo, en la eternidad. Eterno es Dios, el único que es eterno es Dios, sin principio ni fin. Los ángeles en el Evo, es decir, con un principio, tuvieron un principio, pero no tienen fin porque en definitiva no mueren por esa condición suya de inmaterialidad. Lo que es corruptible es la materia, y estamos nosotros los hombres, que somos unos seres, diríamos, materiales y espirituales, y que de alguna manera la muerte supone para nosotros la separación del cuerpo del alma, y esa separación hace que el cuerpo se corrompa, va a la corrupción del sepulcro, mientras que el alma no puede morir porque es espiritual. De manera que nosotros también tenemos una dimensión, una realidad espiritual que especialmente será presente el día de nuestra muerte. De manera que aquí están, en el orden de la creación, estas dos criaturas, los ángeles y los hombres, sabiendo que según los teólogos, el número de ángeles es muy superior al número de seres humanos, ¿verdad? Son, en el orden de la creación, de las criaturas más numerosas, las más numerosas que existen en la creación. Y al mismo tiempo, cada uno de ellos agota, a diferencia de nosotros, nosotros nos comunicamos la vida a través, digamos, ¿no? De la generación, y de hecho, en el caso de ellos, esa comunicación viene porque fueron creados de una sola vez. Una persona me preguntó el otro día, ¿Dios sigue creando ángeles? No, los ángeles ya fueron creados todos de una sola vez, todos creados de una sola vez. De manera que el número de ángeles que perseveró y que dio gloria a Dios y se volvió a Dios y superó la prueba, ese número de ángeles se mantiene hasta el día de hoy, y el que se rebeló también se mantiene. De manera que no hay en este momento una creación de ángeles. Cada uno es único en su especie, único en su especie. Cada uno agota su propia especie. Esto muestra la enorme diversidad que tiene ese mundo angélico al que nosotros nos acercamos a través de algunas de estas realidades. Tratemos entonces de dar otros pasos más, algún paso más en esta dirección. Preguntémonos si los ángeles están organizados de una determinada manera. Y lo primero que hay que decir con relación a esto es que no hay, diríamos, esto no es un dogma de fe. Esto que vamos a compartir ahora no es un dogma de fe. Este es el modo en el que la tradición de la Iglesia ha ordenado lo que para los padres de los primeros siglos supone estas jerarquías angélicas, estos órdenes que existen en cada jerarquía angélica. De manera que, y es muy importante, no es un dogma de fe. Dionisio, el otro día yo les mostraba el libro, Dionisio Areopagita, es el primero que aparece dando a conocer este modo de ordenamiento, estos coros angélicos. Santo Tomás de Aquino después lo desarrolla partiendo de esta enseñanza de Dionisio, y cuál es el fundamento del orden que da Dionisio. Bueno, son las descripciones bíblicas, es la exégesis, es decir, la interpretación que se hace sobre algunos textos en los que aparecen, o las especulaciones sobre las etimologías de los nombres, el nombre que tienen, que tal vez da alguna pista, el texto bíblico a partir de lo que se nos manifiesta allí. Pero entre los ángeles hay una ley que enseña Santo Tomás de Aquino, rige las relaciones entre los ángeles. ¿Cuál es la ley? Los seres inferiores
son guiados a Dios por los seres superiores. Los seres inferiores son guiados a Dios por los seres superiores. ¿Qué es lo que manifiesta la teología? Manifiesta que existen 3 jerarquías, cada una de ellas con 3 órdenes. 3 jerarquías con 3 órdenes. Vuelvo a insistir, no es un dogma de fe. Así lo ha explicado la tradición desde el principio, así lo ha desarrollado algún teólogo importante como Santo Tomás de Aquino y algunos otros más, y la Iglesia hoy mismo muchas veces habla de esto así, pero comprendiendo que aquí no hay una definición dogmática sobre si están ordenados de esta manera. ¿Cómo están compuestas estas 3 jerarquías que tienen 3 órdenes? Bueno, diríamos que hay una jerarquía que llamaríamos alta. Esa jerarquía está compuesta por los serafines, por los querubines y por los tronos. La jerarquía alta está compuesta por los serafines, por los querubines y por los tronos. La jerarquía media está compuesta por las dominaciones, por las virtudes y por las potestades. Jerarquía alta, serafines, querubines y tronos. Jerarquía media, dominaciones, virtudes y potestades. Y una jerarquía baja que es principados, arcángeles y ángeles. Recordemos que los grados de perfección de los ángeles están ordenados, diríamos, al conocimiento y el amor que tienen de Dios. Si en ellos hay un mayor conocimiento y amor de Dios, hay un grado mayor de perfección. Pero ese grado mayor de perfección que tiene el ángel, que tal vez, para ponernos en uno, podríamos hablar de los serafines, ¿no? De los serafines, que justamente el nombre serafín supone ardor y tiene que ver con la caridad, tiene que ver con un conocimiento amoroso que se tiene de Dios. Esos ángeles que están tan cerca de Dios, con un conocimiento tan penetrante, con un conocimiento único que reciben de Dios, ellos tienen que comunicar a los ángeles que se encuentran en los otros grados, como yo les decía, de esa ley que existe. Los seres inferiores son guiados a Dios por los seres superiores. Esta es una ley que está muchas veces presente en la Sagrada Escritura y en la revelación de Dios. Por ejemplo, los ángeles, que son superiores a nosotros, nos ayudan a nosotros. De manera que, como ven, siempre ha querido Dios que el más débil sea ayudado por el más fuerte. Y de hecho, aquí se manifiesta, tanto en el modo en que los ángeles se comunican unos a otros las cosas que se enseñan, las cosas que los que se encuentran en un grado de perfección más cercano a Dios saben y que van comunicando a los demás. De tal manera que fíjense una frase muy interesante de un padre de la Iglesia, ¿verdad? Dice, cada ángel comunica al inferior lo que recibe del superior, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Dice, no hay cansancio en el enseñar, ni esfuerzo en el aprender, ni impedimento en el compartir, ni interrupción en el fluir de la verdad. Qué interesante. Aquí se ve claramente lo maravilloso de la naturaleza angélica, ¿verdad? La naturaleza angélica, Dios los crea de una determinada manera. Y de esa manera que los crea, los hace capaces de comunicar la verdad unos a otros. Y esa comunicación de la verdad que realizan unos a otros, la verdad sobre Dios, ¿verdad? Se hace tal como aparece en esta enseñanza, sin cansancio, sin esfuerzo, sin impedimentos y sin interrupciones. El fluir de la verdad, de una generación a la otra. Decíamos entonces que en esa, diríamos, en esa jerarquía superior, en donde se encuentran los serafines, los querubines y los tronos, hablábamos de que por un lado los serafines están más ordenados como a la caridad. ¿Por qué? El nombre serafín, que supone ardor, está vinculado justamente con ese abrazar, con ese abrazarse del amor, ¿no? Que se manifiesta de Dios hacia ellos. Por otro lado, los querubines son más bien ordenados al conocimiento, el don de ciencia, y querubín significa plenitud de conocimiento, plenitud de ciencia. De forma que esta primera jerarquía angélica, querubines, serafines,
y tronos, eh, manifiestan las razones de esa perfección de Dios, es decir, la perfección de ver las razones de las cosas en Dios. Tienen esta perfección, ver las razones de las cosas en Dios. Esta jerarquía alta de los serafines, los querubines y los tronos. Después podríamos abundar en algunos más, pero no parece que esto sí exigiría una clase mucho más larga, pero de hecho podríamos decir que los tronos, ¿verdad? Con este nombre se designa un estado inminente de aquellos que asisten al trono de Dios, de los querubines que están llenos de ciencia divina, que reflejan e iluminan a los demás ángeles, de los serafines que son estos espíritus de amor, de fuego, incandescentes, con el que inflaman a los demás, ¿verdad? Asisten al trono de Dios y están unidos a Dios más íntimamente en los ardores de la caridad, ¿ve? Que se ve claramente la cercanía tiene que ver con eso que se expresa con tanta claridad en la Escritura. Dios es amor. Por eso estos serafines están ordenados a la comunicación de ese amor, ¿eh? A la plenitud de la comunicación de ese amor, que es el grado de perfección mayor que tienen ellos. Y ellos comunican eso a los ángeles que están por debajo de ellos. Decíamos que en el segundo de las jerarquías, la jerarquía media, y están los tres órdenes de las dominaciones, las virtudes y las potestades. Las dominaciones están vinculadas a poder distribuyen las órdenes a los ángeles sobre lo que se debe ejecutar sin el menor temor y permanecen solícitos a Dios y a su servicio, tratando de dar, diríamos, un cierto orden a los ángeles que son inferiores. Las virtudes se muestran eliminando obstáculos, son los ángeles que están encargados de la eliminación de los obstáculos. Esta clasificación y estas características de cada uno de los órdenes de las jerarquías es la que elaboró Dionisio el Areopagita, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les decía el otro día que este es un convertido que Pablo lo encuentra en Atenas, y a él y a Dámaris son los dos nombres que nos quedan de Atenas? Lo cierto es que él elabora esta, ¿verdad? Esta forma de ordenamiento que tienen los ángeles. Y en el último de los tres órdenes que tiene esta jerarquía están las potestades, las potestades que ejecutan las grandes acciones en el mundo y en la iglesia. El último de las jerarquías, la jerarquía más baja, están los principados. Los principados dice que presiden los reinos, las provincias, las diócesis, dirigen las obras ministeriales que han de ejecutarse por orden de Dios. Están los arcángeles, que tienen la prioridad que tienen los mensajes importantes, anuncian mensajes importantes y trascendentes. Y están los ángeles, que anuncian también y acompañan en lo cotidiano, en la realidad más cotidiana. Aquí están estas tres jerarquías con sus tres órdenes, es decir, hay 9 coros angélicos. Como ustedes ven, vamos desde lo que parecería, si podemos aplicar este vocabulario, estar más cerca de Dios a lo que está más cerca del hombre. Salimos desde los serafines, querubines y tronos, más cerca de Dios, a lo que está más cerca del hombre, ángeles, arcángeles, ¿verdad? Y si nos quedamos con esta idea, nos vamos dando cuenta que se va comunicando la acción de Dios desde los que se encuentran más cerca de Dios a los que se encuentran más cerca del hombre, porque ellos son justamente los que van a transmitir esas mociones divinas, los que van a acompañar al hombre en su camino. Habitualmente, cuando se habla de los ángeles, muchas veces se utiliza la palabra ángel para designar a cualquier ser espiritual, ¿verdad? Sin distinguir tanto a qué jerarquía pertenece, a qué orden pertenece. Pero de forma que nosotros vamos a seguir ahora en esa misma línea, no nos vamos a poner en la distinción sino que vamos a trabajar más utilizando la expresión ángeles. A esta división que ha hecho Dionisio, también en la iglesia existe la división de San Gregorio Magno.
San Gregorio Magno ha hecho una en donde dice: los ángeles son los que anuncian las cosas cotidianas a los hombres, los arcángeles son las que anuncian las de gran importancia, las virtudes son las que realizan los milagros, las potestades son las que mantienen a distancia a los espíritus perversos e impiden tentar según sus deseos, los principados son los que presiden a los ángeles buenos, disponen lo que han de hacer y dirigen los ministerios que han de cumplir, las dominaciones dominan de una manera trascendente el poder de los principados, los tronos asisten a los juicios divinos, sirven de asiento a Dios y ejecutan sus decretos, los querubines contemplan más de cerca la claridad de Dios y poseen la plenitud de la ciencia. ¿Vieron cómo hay, digamos, coincidencias? Porque en el fondo el texto de Dionisio ha sido el que ha servido de base para todas las reflexiones que se han hecho posteriormente. Y los serafines, dice, todavía más cerca del Creador, son como un fuego incomparablemente ardoroso e incandescente del amor. Aquí tenemos, ¿verdad?, estas realidades que tienen que ver con los coros angélicos, con los coros celestiales angélicos. Veamos entonces ahora un tema importante, ¿verdad?, que tiene que ver con el origen de la caída de los ángeles, porque hasta acá hemos visto esto y nos parece maravilloso, ¿no? El ángel es un ser lo más parecido a Dios, porque en el orden de la creación, ¿verdad?, los seres espirituales son los que más se parecen a Dios. Y de hecho tienen particularidades también, que muestran la grandeza de esa naturaleza que tienen. Veamos entonces estas realidades. La existencia de los ángeles entonces es un acto de amor de Dios, porque toda la creación, toda criatura, viene a este mundo por un acto de amor de Dios. Es un acto de amor de Dios. Dios es amor, y el amor lo que hace es comunicarse. De manera que la comunicación es el acto de amor de Dios. Es un acto de amor de Dios. ¿Qué busca Dios con la creación de otros seres, con la creación de los seres? Busca, digamos, tener un ejército para que lo aplaudan. No. Dios es amor y el amor es difusivo, dicen algunos, ¿verdad? Se da, se dona, se entrega. Y esta obra de los ángeles es una obra de amor de Dios que ha querido comunicarse en ellos. Bueno, tienen una perfección en su naturaleza, una naturaleza espiritual, los ángeles, que están llamados desde el principio, en razón de su inteligencia, a conocer la verdad y amar el bien que conocen en la verdad. Conocer la verdad y amar el bien que conocen en la verdad. Bien, yo les explicaba la importancia de tener en claro que tienen voluntad y entendimiento, ¿verdad? Recuerden que estas realidades lo que hacen es, por el entendimiento, por la inteligencia, estamos ordenados a la verdad, a buscar la verdad, y por la voluntad estamos ordenados a seguir el bien, ¿verdad? De manera que la verdad y el amor son estas dos realidades las que aparecen en estos seres espirituales, digamos, que Dios ha creado. De manera que este amor, que es un acto de voluntad libre, los ángeles son libres, Dios los ha creado libres, y esta libertad es la que debe realizarse, debe vivirse. Dios ha querido que la creación tenga seres libres, como son los ángeles. ¿Por qué? Porque el verdadero amor solo es posible sobre la base de la libertad. Dios había creado a estos seres con conocimiento y amor, pero tiene que dotarlos de la libertad para que puedan ejercitar el misterio del amor, para que puedan responder a la llamada que Dios realiza y para que puedan ser responsables de esta realidad. Veamos ahora una primera placa que tenemos allí para que ustedes puedan reconocer. Tenemos allí una primera placa que habla justamente de los espíritus puros y la libertad, ¿verdad? Como dice allí la placa, como dice claramente la revelación, el mundo de los espíritus puros aparece dividido
entre buenos y malos. Esta es la primera afirmación que encontramos. Se nos habla de que estos espíritus, hay buenos y hay malos. Pues bien, esta división no se obra por la creación de Dios, sino en base a la propia libertad de la naturaleza espiritual de cada uno de ellos. Esto es lo primero importante, ¿no? No hay un principio del mal, eso sería el maniqueísmo. No es que estos malos salieron de una suerte de túnel oscuro donde existe un mal que tiene un poder tal que crea seres malos. No, nosotros no creemos eso de ninguna manera, sino que por el contrario, nosotros decimos que el único creador es Dios y que aunque reconocemos la presencia de ángeles buenos y de demonios, en realidad la creación de estas realidades tiene su origen en Dios. Tiene su origen en Dios, de manera que lo que tenemos que tratar de visualizar es cómo es que Dios pudo crear demonios. De hecho, nosotros sabemos que no es así, sino que sabemos que Dios creó ángeles, pero que estos ángeles fueron sometidos a una prueba, que algunos respondieron favorablemente a la prueba, mientras que otros la rechazaron. De allí que esta decisión libre de los ángeles, esta elección libre de los ángeles, hizo que estos seres puramente espirituales, teniendo un carácter, un conocimiento mucho más penetrante, mucho más profundo, quedaran irreversiblemente en esa decisión que tomaban. La decisión de ellos fue irreversible, fue totalmente irreversible. ¿Por qué? Porque el modo de conocimiento del ángel no tiene nada que ver con el hombre. Y esta es una de las dificultades que tenemos. Porque nosotros decimos, ¿y cómo nosotros? Bueno, es distinto, porque nosotros somos seres históricos. Nosotros permanentemente tratamos de conocer las cosas y tenemos limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Que nuestro conocimiento comienza por la realidad exterior. Las cosas que vemos por los sentidos van entrando dentro de nosotros y a partir de un proceso complejo tenemos, ¿verdad?, que abstraer. Y todo eso, ¿verdad?, va dando limitaciones a nuestro modo de conocimiento, mientras que los ángeles no tuvieron esa limitación. Tuvieron un conocimiento más perfecto, más parecido al de Dios. De forma que esa elección que hicieron los hizo que quedaran fijos en esa decisión. Se volvió irreversible. ¿Por qué? Porque tienen una penetración y una intuición para el bien que no tenemos nosotros los hombres. A este respecto, debemos decir que los espíritus puros han sido sometidos a una prueba de carácter moral. ¿Qué prueba fue la que algunos rechazaron? Lo primero que hay que decir es que dijimos que son inmateriales, que no tienen materia, que no tienen cuerpo. Por lo tanto, cuando hablamos de guerra, por ejemplo, de batalla, no podemos pensar en una batalla al modo en que entendemos las batallas, porque esto se trata de espirituales, es decir, de batallas espirituales. Y cuando entendemos lo que llamamos el pecado de los ángeles, tampoco podemos pensar en los pecados de la carne. Por eso los ángeles perversos, es decir, los demonios, no tienen la experiencia que tenemos nosotros de la gula o de la lujuria, no la tienen. ¿Por qué? Porque no tienen cuerpo. De manera que nos tientan a nosotros a partir de determinadas realidades. Así que no se le podría atribuir a ellos que la prueba que no pudieron superar estuviera vinculada con esos pecados que nosotros conocemos como pecados de la carne. De allí que la prueba de carácter moral fue para ellos una opción decisiva, concerniente ante todo a Dios mismo. A Dios mismo, un Dios que habría hecho a estos seres espirituales el don, antes que al hombre, de participar de su naturaleza divina. Habían sido creados naturalmente con unas capacidades superiores a las de los hombres, con una naturaleza angélica maravillosa, pero también habían sido llamados por Dios a participar de la naturaleza de Dios. Es decir, habían sido llamados por Dios para que por gracia participaran de la naturaleza de Dios. Tenemos allí otra que podemos ver, otra pantalla allí que podemos ver. Dice, los espíritus puros tienen un conocimiento de Dios incomparablemente más perfecto que el hombre. Es lo que yo les decía, ¿verdad? No conocen por el mecanismo que conocemos nosotros, sino que conocen por ciencia infusa. Las ideas están impresas en ellos desde el comienzo, desde el principio, porque con el poder de su inteligencia, no condicionada ni limitada
por la mediación del conocimiento sensible. Nosotros tenemos que ver las cosas, tenemos que oírlas, tenemos que tocarlas, los sentidos, ¿verdad? El conocimiento sensible. Bueno, ellos no tienen ese conocimiento, ven hasta el fondo la grandeza del ser infinito, de la primera verdad y del sumo bien. Ven hasta el fondo la grandeza del ser infinito, la primera verdad y el sumo bien. Ahí, ¿verdad? Se encuentra claramente. ¿Ven? Es una distinción abismal entre el modo de conocer del hombre y el modo de conocer del ángel, abismal, que condiciona definitivamente, digamos que con la decisión que toman quedan en dos planos totalmente distintos, mientras que en uno se fija para siempre, en el otro, en virtud de ser un ser histórico, un ser que tiene un conocimiento más limitado, un ser que muchas veces da marchas y contramarchas, entonces va teniendo oportunidades, hasta que también en un momento queda definitivamente definido. Para nosotros es la muerte. A partir de la muerte se termina, diríamos, la posibilidad de dar una marcha atrás, o de elegir otra cosa. Bueno, esto aconteció para los ángeles en el comienzo, es decir, cuando ellos tomaron la decisión en favor o en contra de Dios. Los que tomaron la decisión a favor de Dios, los que realizaron esa opción sobre la base de la verdad de Dios, se volvieron hacia Dios con todas sus fuerzas, se volvieron hacia Dios con todo su amor, y entonces participan de ese amor y de esa verdad de Dios, y fueron la legión de Dios, es decir, el ejército que Dios tiene, y se encuentran allí. Mientras que los otros, que dieron la espalda a Dios, contra la verdad del conocimiento que señalaba en él, en Dios, el bien total y definitivo, hicieron una opción contraria, quedando fijos en ese rechazo a Dios, quedaron fijos en ese rechazo a Dios. Se preguntan algunos, ¿por qué se dio, verdad, esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que con la inteligencia que tenían, cómo es posible que pudieran elegir en contra de Dios? Hay varias teorías sobre esto, porque evidentemente estamos en este mundo espiritual en donde algunas cosas se revelan un tanto, diremos, ocultamente, en algunas se avanza. Lo cierto es que ya hemos visto que el pecado de los ángeles no es un pecado, es un pecado, ¿no?, que tiene que ver o con la soberbia, o con el orgullo, o con la envidia. Algunos dicen que el pecado de los ángeles tiene como este marco: la soberbia, el orgullo y la envidia. Los ángeles malos que cayeron en este tipo de pecado quedaron convertidos inmediatamente en demonios. Y el pecado, ¿cuál fue el pecado? Uno se puede preguntar, ¿verdad? Dicen los padres de la Iglesia y los grandes teólogos que hay que hablar de una ceguera producida por una supervaloración de la perfección propia del ser. Se percibieron con una grandeza, ¿verdad?, que los encegueció. Después se concreta en que algunos dicen que, siendo que se les dio a conocer que debían cuidar del hombre y teniéndose por muy importantes, Luzbel, Satanás, dijo que no podía hacer eso, que no podía ser, cuando estaba claro que los más fuertes protegían y conducían a Dios, hacia Dios a los más débiles. Pero de hecho, esta supervaloración que tenía de sí mismo, de esa perfección que tenía, hizo que se rebelara. Otros dicen que en realidad, vuelvo a insistir, hay muchas teorías sobre esto, otros dicen que en realidad en algún momento se les dio a conocer a los ángeles que el Salvador del mundo iba a ser un hombre, que era el Hijo de Dios. Y eso a ellos como que les quedó también, y que en algún momento, siempre hablando en un lenguaje que tiene sus limitaciones, iban a tener que postrarse y adorar al Hijo de Dios, es decir, al Salvador, que era un hombre. Y una vez más se volvió sobre esta misma realidad. Una tercera corriente va por el lado de decir que en realidad
quedaron tan admirados de su belleza, quedaron tan vueltos sobre sí mismos, contemplando su propia belleza, que al ver lo que estaba fuera de ellos en la obra de Dios, entonces sintieron que en realidad tenían que tomar una decisión en favor de ellos. Es obvio que es una prueba a la que pasan, es una prueba a la que tienen que enfrentarse, y muchos de ellos no perseveran. Vayamos a una nueva placa que tenemos, en la que se habla justamente un poco de todo esto, pero se explicita alguna cosa más. Dice, basándose en su libertad creada, han realizado una opción radical e irreversible, al igual que la de los ángeles buenos, ¿verdad? Unos la hicieron en dirección del mal, otros en dirección del bien, pero diametralmente opuesta. En lugar de una aceptación de Dios plena de amor, le han opuesto un rechazo inspirado, ¿verdad?, en un falso sentido de autosuficiencia, de aversión y hasta de odio. Un falso sentido de autosuficiencia, de aversión y de odio con relación a Dios. De manera que los ángeles cayeron, y al caer quedaron convertidos en demonio. Si nosotros estudiáramos los textos de la Sagrada Escritura y comenzáramos ya en el Antiguo Testamento, ya vemos cómo desde el comienzo se manifiesta esta rebelión, se manifiesta esta acción malévola. En el libro del Génesis, por ejemplo, nosotros vemos cómo el enemigo, en el capítulo 3, se habla de la serpiente, se habla de que es creación de Dios, se dice que era de los más astutos, e inmediatamente va a aparecer allí la prueba del hombre. Es decir, ¿por qué? Porque lo va a tentar. ¿Y cómo lo tienta? Lo tienta tratando de presentarle a Dios como alguien que le miente. Dios es un mentiroso, no quiere tu felicidad. Te dijo que no comas del árbol que está en el centro del jardín, porque si tú comes serás igual a Dios, conocerás el bien y el mal. En cambio, inicialmente dicen, no nos dijo que no comiéramos de los árboles, del árbol del jardín, de todos los árboles, sino del árbol que está en el centro. De manera que aparece poniendo en duda la palabra que Dios había dirigido a nuestros primeros padres, tratando de cuidarlos, la pone en duda, y por otro lado, siembra en ellos como la mentira, la duda, es decir, Dios no te quiere, Dios te ha mentido, Dios te ha puesto en esta situación porque sabe que si se te abren los ojos, entonces serás igual a Dios. Los demonios, seres perversos, que existen y que buscan que el hombre se aleje de Dios. Es decir, tratan de sembrar en el hombre lo que ellos mismos han realizado para ellos. Pero ahora incluso con más complejidad. ¿Por qué con más complejidad? Porque los demonios al caer, al caer en el pecado, sufrieron una serie de consecuencias. Mantuvieron la naturaleza angélica, son ángeles, conocen al modo angélico, pero al pecar se convirtieron en demonios. Y algunas cosas han acontecido en ellos. Por ejemplo, tienen una permanente decisión de trabajar por arruinar las relaciones de los hombres. Quieren arruinar las relaciones de los hombres. Trabajan para que las personas no se acerquen a Dios ni a ninguna de las cosas que Dios quiere proponerle al hombre y por medio de las cuales quiere salvarlo. La segunda cosa que pasó con ellos es que hubo un ofuscamiento de su inteligencia. Mantienen la inteligencia propia de ser ángeles, pero perdieron el conocimiento sobrenatural, porque claro, perdieron la gracia, perdieron el conocimiento sobrenatural y sabio de los misterios de Dios. Conocimiento que la teología de Santo Tomás y de la escolástica lo liga al don de la sabiduría. Perdieron eso. Y se dice que el conocimiento demoníaco está ofuscado y lleno de tinieblas. Es decir, no gusta de la obra de Dios porque detesta las cosas de Dios. Entonces no puede aprender y tiene su inteligencia ofuscada
ve las cosas de Dios, pero no las disfruta. La tercera consecuencia que acontece a partir del pecado es la obstinación en el mal. Se obstinan en el mal. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como hay arrepentimiento para nosotros, ¿verdad? Pero San Juan Damasceno, por otro lado, lo pone en paralelo con nuestra muerte. Dice, claro, no hay para ellos como no habrá para nosotros después de nuestra muerte. De manera que obstinación en el mal. Y cuarto, el sufrimiento. Es decir, el pecado que cometieron les provoca un sufrimiento que es una repugnancia activa, dice Santo Tomás, de la voluntad, en lo que las cosas son o no son. Hay como una repugnancia permanente a todo lo que es el ser de las cosas. ¿Por qué? Porque les repugna toda la realidad de las cosas de Dios. Tienen como una alergia a lo real. Es interesante esto que pone Santo Tomás, ¿no? Una alergia a lo real. Tienen como un rechazo al plan de Dios. Y por eso se dice que el plan del demonio siempre es la fantasía. Mientras que el plan de Dios es la realidad, el plan del demonio siempre es la fantasía. Es hacerte como poner en un plano de cosas que no son reales, de irrealidades, que se te proponen para que tú las abraces, y se te proponen también con una serie de bondades, pero así como en el libro del Génesis nosotros vimos que cuando se presenta la tentación, se dice que la manzana era apetitosa, ¿verdad? Que era atractiva para la vista y apetitosa, es decir, te presenta una realidad atrayente, pero sabemos que esa realidad atrayente tiene un fin y un destino malo. Decíamos, y no quiero olvidarme de esto, ellos se volvieron sobre ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Quedaron como contemplando su belleza. Que cuando se volvieron sobre ellos mismos, pensaron que no había necesidad de esperar un fin de sus existencias en otro que no fueran ellos mismos. Que no tenían que esperar que ese fin de la existencia les viniera de Dios, sino que pensaron que en ellos mismos podían alcanzar el fin de la existencia. Y a partir de estas decisiones, entonces, los ángeles comenzaron a padecer todos los males que están vinculados con ellos. Nosotros en la Escritura tenemos muchísima información sobre el demonio, sobre el ángel caído, sobre Satanás, sobre el diablo, distintos nombres que la Escritura da a esta realidad, a este ser personal que lucha para que el reino de Dios, diríamos, no se haga presente en el mundo. Por eso, si tú antes vivías alejado de Dios o alejada de Dios, seguramente vivías, diríamos, con cierta paz, aunque podía ser la paz de los cementerios. Pero de hecho, cuando tú empiezas a dar pasos en el camino de la conversión, comienzas a ver que tu vida se complica. Porque hay momentos que te dices, pero ¿cómo? Yo antes vivía así, medio alejado de Dios, y más o menos la vida parecía que no tenía grandes sobresaltos. No los tenía porque en realidad estaba claro que tú no estabas enfrentado a este mal. Pero cuando tú decides ponerte bajo las órdenes de Cristo, ponerte al servicio del Señor, entonces tú ahora pasas a estar frente a Él. Y así como acontece con Cristo, es decir, intentó por todos los medios destruirlo, así como intentó por todos los medios destruir a la Santísima Virgen, dice el libro del Apocalipsis que después que la mujer fue llevada al cielo, dice que se volvió sobre los hijos de la mujer para atacarlos. Y cuando uno trata de ver quiénes son estos hijos de la mujer a los que va a atacar, el libro dice los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen vivo el testimonio de Jesús. Es decir, nosotros. Nosotros somos esos hijos de la mujer que somos atacados. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos del Señor y mantenemos vivo el testimonio de Dios. Sabemos que este ángel perverso, que no está solo, porque se dice que fueron la desobediencia y la rebelión se dio por Satanás y sus ángeles, sabemos que este ángel perverso con esos otros ángeles que se rebelaron, en realidad pueden tentarnos, pero no pueden someternos, no pueden someternos. La tentación es el modo ordinario que tiene de actuar. El modo ordinario, ¿cuál es la tentación? La tentación es la presentación de una realidad para presentarme una suerte de división. Se me dice, ¿por qué no tomás tal cosa? Y cuando yo
empiezo a pensar si debo tomarla o no tomarla, entonces él va a tratar de influir o en mi imaginación, ¿verdad? O a través de alguna realidad exterior que hay allí, para tratar de que se debilite mi voluntad y yo consienta en esa tentación, es decir, me vuelva hacia esa realidad cayendo en el pecado. Pero la tentación que todos nosotros padecemos y que en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a que recemos, no nos dejes caer en la tentación, o como dicen otros traductores, no nos dejes entrar en la tentación, es decir, sosténnos mientras estamos en la tentación, sabemos que no seremos tentados nunca por encima de nuestras fuerzas. En el Nuevo Testamento ya aparece esta verdad, ya se nos afirma esta verdad. No es que quedamos a merced de un poderoso frente al cual nosotros lo único que podemos hacer es perder, ¿no? Nada que ver con eso. Porque el Señor que permite la tentación, porque la tentación, en la medida en que se supera, da gloria a Dios y nos santifica, nos hace ver nuestra debilidad, nos hace desconfiar de nosotros mismos, que no andemos demasiado confiados en nosotros mismos, sino que tiene mucha sabiduría que la permita para que nosotros aprendamos, que en realidad el auxilio nos viene del Señor, que la fuerza nos viene del Señor, pero sabemos que no somos tentados por encima de nuestras posibilidades. De manera que cada uno de nosotros padece la tentación. Y en el Padre Nuestro, el Señor nos ha enseñado a pedir no caer en la tentación, pero no que no nos tiente. Eso no va a ocurrir. La tentación es parte de nuestro camino. Va a estar de alguna manera presente a lo largo de toda nuestra existencia. Yo les recomiendo dos cosas, miro para que no se me pase el tiempo, les recomiendo dos cosas. Una, para leer tranquilos y disfrutar de un libro de C.S. Lewis, un libro muy bueno, excelente, las cosas de Lewis, ¿verdad? Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. C.S. Lewis escribe este libro en donde en realidad muestra cómo un diablo novato es instruido en el arte de la tentación. De manera que cuando uno lee este libro va a escuchar que entre ese instructor, el diablo más avesado, y el novato, van a hablar del enemigo, nombre que van a aplicar a Dios. Pero va a estar lleno de sabiduría sobre la tentación, sobre, diríamos, cómo actúa el demonio en la tentación, ¿verdad? Cómo trata de seducirnos, cómo trata de envolvernos en sus mentiras, cómo trata de meternos en ese mundo de fantasías, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos hace volar en ese mundo de fantasías pensando como que tal vez, si en realidad esto que estamos viviendo no fuera así, estuviéramos viviendo otra cosa, qué bueno que sería. Y entonces allí uno empieza a añorar un montón de cosas que están afuera. Empieza como, digamos, a fantasear con todas esas cosas que están afuera. Y se pierde de esa realidad en la que Dios está y que está actuando y que nos está llamando. Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis. Y la última cosa que te recomiendo, yo ahora la voy a compartir, es la lectura tranquila de las reglas de discernimiento de espíritu, para discernir espíritus, de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Las reglas para discernir espíritu de San Ignacio de Loyola, las reglas de la primera semana. Son 14 reglas que San Ignacio propone. Recordad que San Ignacio es un maestro para discernir. Nos hemos quedado en la tentación. Este es el modo ordinario que el enemigo de Dios tiene de venir sobre nosotros. Nos tiene. De manera que nadie se escapa de esta realidad. El asunto es cómo poder discernir, cómo poder descubrir que estoy en tentación. Recuerden que Jesús le dice a Pedro, mira que el diablo ha pedido para pasarte por la criba, te quiere cribar, ¿verdad? Te va a zarandear. En cambio, yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca. De manera que la criba, cribarnos, la prueba, todas estas realidades, cada uno de nosotros debe enfrentarlas en algún momento. Y en estas 14 reglas para discernir espíritus de San Ignacio de Loyola, a partir de la regla 12, va a mostrar 3 estrategias que tiene el demonio para actuar sobre nosotros. La primera estrategia tiene que ver, yo la voy a leer en esta versión, que son las obras de San Ignacio,
está un poquito difícil para este español nuestro, pero bueno, yo las voy a tratar de leer. Dice en esta regla 12ª, dice que el enemigo se hace como una mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado. Es decir, en la medida en que te asustás, en la medida en que no te paras firme frente a la tentación, entonces él crece. De forma que frente a la tentación, frente a lo que te acontece, que no te vea dubitativo y como dando pasos hacia atrás, sino que te vea firme. Es decir, la tentación debe ser rechazada. Con el demonio no se habla, hay que rechazarlo. No hay que ponerse a juguetear con las cosas que sabemos son malas. Muchas veces los que comienzan jugueteando con estas cosas terminan destruidos. De manera que con la tentación no se juega. Vivimos en un mundo que todo lo banaliza, ¿verdad? Y hace poco celebramos la fiesta, lamentablemente, de Halloween, y la celebraron los niños. Detrás de la inocencia y de la sonrisa y de la bondad del niño se esconde un mundo oscuro en donde en ese día se profanan Eucaristías, de manera que es perversa desde todo punto de vista. Y uno dice, ¿qué cosa mala tiene? Claro que tiene ver unos niños. Lo que pasa es que se esconde detrás de esa bondad y de esa pureza una cosa absolutamente nefasta. Y por eso nosotros no podemos dejar que se acostumbren a estas realidades. Siempre recuerdo el texto aquel del Antiguo Testamento que el padre Jorge me explicaba, yo creo que ya lo conté en algunos de los cursos aquí, el padre Jorge me explicaba, me decía que la generación que mata a los profetas en Israel ha sido preparada por una que comienza riéndose. La que mata es la posterior a aquellos que se ríen. Los que se burlan de los profetas, los que se ríen de los profetas, después se engendran en una generación que los mata. De manera que no hay que acostumbrarse a estas cosas ni acostumbrarle a los nuestros, no hay que acostumbrarlos. Las cosas de Dios son santas. También nosotros a los ojos de Dios somos sus hijos. Los niños por los demonios son muy atacados en la pureza. Debemos cuidar la pureza de los niños. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque si se corrompe el corazón del niño, entonces el daño es un daño terrible, terrible. De manera que la tentación hay que rechazarla con firmeza. A veces la rechazamos para nosotros, a veces como tenemos a nuestro cargo niños o jovencitos, las rechazamos para ellos. La regla número 12, que es esta que yo acabo solo de enunciar, es extensa. Yo solo les leí un pedacito para ponernos en el núcleo de la regla, que tiene que ver con esto de saber enfrentar la situación no mostrándose dubitativos o no mostrándose atemorizados, porque si eso ocurre, si eso acontece, que haya determinación. Entonces él nos va a descubrir. La regla 13, dice así San Ignacio, dice que el enemigo se hace como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto. Es decir, va a tratar de que las cosas que te pasen, tú las guardes en secreto, que no se las cuentes especialmente a tu director espiritual o a alguna persona besada en las cosas del espíritu con el que puedas compartir esto. Es decir, va a tratar de que vos te ocultes las cosas que te están pasando, como que son menores, o que si las planteás que van a pensar que querés hacerte, que sos muy santo. Vos tenés que decir las cosas con mucha sencillez y con mucha humildad. Aquellas personas que te acompañan espiritualmente tenés que decirlas, ¿verdad? Dice sí, continúa San Ignacio, porque así como el hombre, dice vano, que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre, que las palabras que se dicen no queden en secreto, que no haya alguien que se esté haciendo el vivo allí con la hija de alguien, diciéndole cosas al oído que queden ocultas. De la misma manera hay que cuidar, ¿verdad? Porque el enemigo de la naturaleza humana trae astucia, y comienza haciendo que se reciban en secreto estas realidades que él está disponiendo. Regla número 13, son extensas. Yo estoy solo presentando el núcleo de la regla y lo estoy haciendo tratando de traducir este castillo antiguo. Regla 14, mucho nos va a servir, mucho nos va a servir. Dice en esta regla 14 que así como el caudillo para vencer y robar lo que desea, ¿verdad? Trata de ver el castillo que tiene que atacar
y trata de, al ver el castillo, dar una vuelta sobre él para reconocer cuál es el lado más débil y atacar por allí, el enemigo de la naturaleza humana, el demonio, a nosotros nos hace lo mismo. Cuida tu lado débil. No te va a atacar por donde estás fuerte, te va a atacar por donde estás débil. Es decir, tenés que conocerte a ti mismo, no al modo psicológico, ¿verdad? De conocerme, la subjetividad, no, no, no. Tu conocimiento es frente al espejo de Dios. Dios es quien te hace conocer verdaderamente. Pero conociéndote, entonces tú tenés que plantearte que esa realidad de tu existencia tiene que ser cuidada. Si tú ves que es la avaricia, tenés que cuidar. Si tú ves que es la lujuria, te tenés que cuidar. ¿Y cómo te cuidas de la lujuria? Bueno, no andes mirando cosas pornográficas, no andes excitándote con conversaciones que no corresponden, no trates de dar rienda suelta a la imaginación con imágenes que pueden serte perjudiciales y que serán terribles en el momento de orar. Te tenés que cuidar. Cada uno de nosotros en su fortaleza tiene un lugar débil. Por allí viene el enemigo. San Ignacio de Loyola, 3 reglas para el discernimiento de espíritu en la primera semana. Es decir, ¿qué espíritu es el que me está moviendo? ¿Es el espíritu de Dios? ¿Es el espíritu del mal? Soy yo mismo. Es decir, distingue, ¿verdad? Y muestra en estos 3 ejemplos 3 acciones por las cuales el enemigo quiere tomar por asalto nuestro corazón y nuestra vida. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. Para que le sirvamos a Él. Porque cada vez que el reino de Dios se hace presente en el mundo, en realidad ese reino de Dios que se hace presente en el mundo es una victoria sobre el mal. Y de la misma manera, Él tratará de hacernos de sus filas. Si Dios lo quiere, el próximo jueves comenzaremos abriendo, contando un poquito más de lo que se llama las 2 banderas de San Ignacio. Ese campo en el que se despliegan las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, para que podamos también ver el modo de acción, el modo de obrar. Aquí vimos la tentación. Vamos a decir algunas cosas más sobre otros modos que tiene de obrar y también vamos a recalcar una vez más la importancia de la vigilancia, la importancia de la oración, la importancia de la adoración, la importancia de mirar a los nuestros con una mirada sobrenatural, no la imaginación que vuela en cualquier dirección. Mira si tuvieras otro hijo, mira si en realidad tu hijo fuera el ingeniero del vecino enfrente, mira si tu mujer en vez de ser esta fuera fulano, mira si tu esposo en vez de ser te tocara Brad Pitt. Nada que ver con eso. Eso es el enemigo. Dios está allí, en esa realidad tuya, en la que tú vives. Y si mirás sobrenaturalmente, que empieces a como contemplar que estos son tus compañeros de camino, tus compañeros de ruta, y que cada uno de ellos también tiene un ángel que nos acompaña, y que juntos tenemos que descubrir las maravillas que Dios está haciendo a través de cada uno. Bueno, que Dios te bendiga. Llegamos al final de este segundo encuentro, Ángeles y Demonios, la naturaleza espiritual, una naturaleza maravillosa, pero que en algunos ángeles, al no pasar la prueba, se convirtieron en demonios. Y estos demonios nos atacan de modo permanente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que guardamos los mandamientos del Señor y mantenemos vivo el testimonio de Jesús. Que Dios te bendiga, te cuide, te proteja, llene tu corazón de paz y de bendición. No te desanimes, no te desanimes. Jesucristo está con nosotros, ha vencido la muerte, está en medio de nosotros. Los ángeles nos acompañan en el camino, velan por nosotros. Fíjate qué corte de ángeles ha puesto el Señor, que siendo superiores a nosotros les ha pedido que nos ayuden. Es decir, lo superior siempre está al servicio de lo inferior para que pueda alcanzar la meta a la que Dios lo ha destinado. Que Dios te bendiga y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.